Maestra, creí que no se había conectado. Espéreme que no sé por qué la cámara no me permite. Ahora, ahora sí. Aquí, maestra, que mire, yo me salí de la oficina y a toparme solo con un tráfico horroroso que Sí, ahorita hay un tráfico urgente. horrible porque igual yo vengo recién llegando, pero pudo tener la reunión con maestra Emma, sí. Sí, gracias a Dios, Va, mire, va. tengo de ella sé que varias anotaciones de lo que ahorita tendría que trabajar. Va, Y perfecto. Ujú, traigo varias, bueno, sí, varias cuestiones que tengo que solventar ahorita con usted. ujú, ujú. Bueno, la primera de ellas es porque ahorita estoy en el punto de la construcción. Ya dijimos que capítulo 4 me falta relacionar los estándares tanto de la Convención de Derechos del Niño, me dijo ella, como de la CEDAW, que es, Sí, digamos, lo correcto. que me Ujú. falta agregar como para terminar de darle fuerza a mi análisis y triangular. Sí, correcto. Ujú, ujú. Vaya, con eso estamos claros. Yo ya estuve revisando qué puntos voy a agregar ahí y ya lo tengo claro. Pero como mañana tengo la entrega de el capítulo de conclusiones y recomendaciones, estuvimos trabajando en base a eso. Entonces, digamos que llegamos a la construcción o a la procesión de dar respuesta a cada objetivo a través de una conclusión Correcto. y examinamos varias posibilidades. Y yo creo que las conclusiones las tengo como un poquito más claras, pero es en cuanto a las recomendaciones que yo le voy a hacer las preguntas con base a lo que me ha subido, ya que usted tiene experiencia en el tema y es como que en lo que yo estoy observando y un poquito ahorita preocupada, porque Ujú. acabo de ver hoy por la tarde, de grosso modo, el protocolo que usted me remitía y en el protocolo que me remitía, yo observaba, eh, digamos, el índice y me puse a hojearlo rápidamente. No lo he leído a profundidad, pero observaba que no hay ningún punto, o al menos por lo que vi, que se dirige específicamente a judicaturas, solo a autoridades administrativas. Así es, maestra. Sí, sí, lo que pasa es que como nosotros no aplicamos protocolos en las resoluciones, Exacto. sino que usted al tener un protocolo lo que va a recomendar es que a esa derivación obligatoriamente Fiscalía desde que inicia un proceso empiece con la atención psicosocial y proyecto transformador y el tribunal obviamente De medidas de de seguimiento. continuidad, Exacto. correcto. Ujú, Vale. ujú. Uy, perdón, que creo que se me encendió algo acá. Un segundo, Vale, maestra, que no se soy preocupe, sí, sí, claro, sí. Ujú. perdón. Vale, ujú. Y ya ni sé qué hice la llave, creo que le apreté el botón de pánico. Uy, perdón, se me activó el botón de pánico. Sí, me imagino. Vale. Ujú, Ay, Dios mío. Vaya. Entonces, en ese sentido, las dudas que me suscitaban, mi planteamiento ahorita, bueno, final que tengo en cuanto a las recomendaciones, es hacer tres recomendaciones puntuales. La ujú, primera sí o sí va, ¿verdad? Es la propuesta que ya se había mencionado como objetivo, que era la propuesta de las medidas de reparación integral. Que en esa sí me gustaría que usted me brindara, porque yo planteaba que las medidas las iba a hacer basadas desde dos perspectivas. La primera ujú. es desde la perspectiva de medidas de reparación integral, teniendo en cuenta la gama que propone, digamos, la Corte Interamericana, desde la perspectiva de enfoque de género y desde la perspectiva de la doctrina de la protección integral, para así Sí, abarcar claro. niñas y mujeres, ¿verdad? Ujú, correcto. Y Ujú, desglosando diferentes clases de medidas que ahí quisiera que me ayudara a abonar en la construcción de cuáles podrían ser pertinentes. Y los otros dos puntos es la proposición de un programa de capacitaciones en la cual se tendría, para la judicatura, ¿verdad? En la cual se tendría que implementar y desglosar en sus anexos los módulos. Y el otro sería
la incorporación al protocolo de Sí, correcto. Ujú. efectivamente las judicaturas. O sea, yo no me voy a meter ahorita a elaborar otro protocolo, sino que Digamos yo voy así a... como usted lo que podría proponer es que en la Corte Suprema de Justicia, así como existe un CAPS para atención psicosocial en situaciones de violencia o en situaciones de familiares, así debiera existir en este caso el programa para el seguimiento de esas medidas, como se hace en vigilancia penitenciaria. Y si no, usted podría verificar que vigilancia penitenciaria esté incorporada en ese programa de atención para darle seguimiento a esta víctima, que con su sentencia se le cumplan las medidas reparadoras. Ahora le pregunto, ¿cree que vigilancia penitenciaria sería la entidad como No, más... no, tendría No. que ser como en este caso, lo que pasa es que crear una unidad tendría usted que decir, la Corte Destinar un tendría que presupuesto. tener una unidad, un presupuesto, una. Entonces, en este caso, lo que usted tendría que verificar es que ¿cómo decirle? Mm, el CONAPINA con por ejemplo, con el ISNA se fusionaron y ahora el ISNA funciona como una red de atención. Entonces, el Exacto. tribunal tendría que tener el enlace Informar. directo para que la sentencia se remita al ISNA hoy en función como red de atención y le dé seguimiento a cada una de las medidas que el tribunal ha dictado si éstas recaen en un adolescente mujer, por ejemplo. Y al ISDEMU, en caso Y que al fuera... ISDEMU en el caso que exista, por ejemplo, una mujer en asunto de trata. Vaya, pero ahora le pregunto, el planteamiento correcto de esto sería, eh, bueno, en sede penal, yo desconozco mucho de penal, no es mi área, pero en sede penal, los juzgados de familia que existen equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Que le dan Ujú, ujú. Pero seguimiento. digamos, el multidisciplinario de los tribunales no verifica sentencias. Los equipos multidisciplinarios hacen diagnóstico preliminar para sentenciar, pero ya para el seguimiento se lo mandan al CAPS, porque el CAPS sí es un centro de atención psicosocial, donde le da seguimiento terapéutico, familiar y de algunos programas especiales. Ok, Entonces, le pregunto, el CAP siempre está adherido, ¿verdad? A la a corte. la Corte Suprema de Justicia, correcto. Ujú. Entonces tendría que habilitársele una nueva Exactamente. facultad Ujú. bueno, o tal, sí, supervisor al CAP de estas mismas entidades, Sí, entonces, que correcto. ejecutan Ujú. las medidas, Sí, que así ver si es. se les está dando seguimiento, porque de esa forma todo aquello que ya están parados en el protocolo, porque el protocolo tiene su programa, por lo que observé, Así de es. punto. Así Entonces, es. la Corte estaría garantizando lo que dice el artículo, creo que es el 39, que dice que hay que darle como continuidad a la recuperación integral de Correcto. de las personas víctimas de trata de Lo que personas. usted tendría que conectar, por ejemplo, es que Fiscalía, con ese protocolo que yo le mandé, el protocolo ese que tiene Fiscalía es vigente. Esa es una realidad. Ok, Entonces, vaya. en ese protocolo que ya está incluido la trata, una de las consecuencias que usted puede recomendar es que sea una forma en que el juez en este proyecto integrador transformador de la víctima lo materialice en su sentencia a través de las medidas reparatorias y que éstas se trasladen a esta unidad del CAPS, por ejemplo, o a un DEPLA que puede haber para víctimas, por ejemplo, y ahí es donde se verifique que cada una de las etapas del proyecto, de las medidas reparatorias, se van cumpliendo. Si no se cumplen, ¿por qué? Y tratar de hacer que éstas tengan su cumplimiento. Por Y ejemplo, el ahora le programa pregunto, yendo, adecuado de atención psicológica, el programa adecuado de incorporación laboral, el programa de talleres, o sea, todo eso que en una persona haga deshabituar que la trata sea su forma de vida, por ejemplo. ahora le pregunto, maestra, ¿centro de atención se llama este CAP? ¿Centro de El atención? CAPS es Centro de Atención Psicosocial de la Corte Suprema de Justicia. Ese sí tiene dentro de su misión y visión
hacer atenciones psicoterapéuticas ordenadas por la judicatura en Vaya, sentencias. entonces ahora le pregunto, porque ese es otro punto. Ahorita estamos hablando específicamente de la gente que se ha catalogado como víctima de trata, Sí, porque dentro de correcto. mi categoría de análisis de Ujú, sentencia resultó que por deficiencias en la acusación fiscal, a veces resolvían por falta de correcto. pruebas que prácticamente, o sea, solo llevaban como los indicios, la investigación, las actas Sí. policiales. Entonces Ujú, se absolvían. Entonces, en esos casos en los que se ha comprobado que existe vulneración a derechos de la integridad en sus diferentes esferas de mujeres y tanto de niñez, de igual manera tendría, o sea, esa es mi otra propuesta, que también se debiera de informar así es. a estas entidades, pero Exactamente. en Hay una de esta, sus conclusiones es que pareciera que la víctima nunca se ha desprendido de ser un concepto material de parte, sino que ha dejado de lado el derecho penal a la víctima en su vulnerabilidad y en que el proceso como tal se convierta en que no vuelva a pasar, que tenga transformación y que no vuelva a caer en el sistema. exactamente, fíjese que dentro de las conclusiones maestras, yo me voy a basar en mis objetivos y en lo que he encontrado en mi análisis de resultados. Digamos que mis objetivos principales Su enunciado. Ujú. mi enunciado, Ujú, hipótesis, le digo ujú. yo, Sí, también supuesto se llama, teórico, ajá, en algunos casos pero se es en llama hipótesis. hipótesis, Sí, ¿verdad? sí, Cuantitativa, como perfecto. la maestra. Me voy a basar en eso, entonces como yo lo que pretendo verificar, uno, es la eficiencia del acceso a la justicia para la víctima de trata, la reparación integral. Eh, Mi hipótesis era que ¿cómo se llama? El acceso a la justicia y la reparación integral en las víctimas nada más se había quedado en el ámbito meramente punitivo del delito. Y efectivamente, Exactamente. Y eso lo hemos probó comprobado. usted con la investigación de las resoluciones que obtuvo, correcto. Exa- Ujú, Exactamente. Entonces, ujú. voy a enumerar, digamos, voy a sacar cuatro conclusiones, las que llevo ahorita, que la primera sería que existe una deficiencia Correcto, porque en el acceso a la justicia, porque he encontrado, digamos, dos puntos. O no se le da el acceso, o no se cumple el acceso a la justicia a las víctimas, porque correcto, vemos desde una arista que yo no estoy analizando, pero que sí hay que destacar que hay una deficiencia en la acusación fiscal y se terminan absolviendo y no se hace nada por las víctimas, correcto, pese a que se ha correcto. destacado que hay niñas o mujeres que han sufrido Exactamente. vulneraciones en su esfera de derechos, no se hace nada para ellas, entonces, o sea, llegan, denuncian, pasan todo aquel trámite engorroso, pasan 7, 8 años para sentenciarlas, para que les digan, no, están absueltas y a Claro. usted no se les da nada. Ujú. Entonces, me imagino que a nivel de fiscalía sí se les da un tratamiento, Vale, o ajá, sea, por eso ajá, usted puede conectar que incluso en los procesos que usted pudo observar en la sentencia, nunca existió, por ejemplo, la derivación a la continuación de ese programa psicosocial que ya Fiscalía tiene de su víctima. O sea, no hay una conexión entre la víctima procesal y la víctima sujeta, vulnerada. Entonces, Fiscalía, por lo tanto, una vez termine el proceso, pareciera que el protocolo tampoco tuvo una finalización. exactamente. Vale. Y Pese a que segundo, sí se destaca que independientemente se haya determinado como víctima o no del delito, sí exactamente. existe vulneración de derechos. Y Exactamente, entonces eso es lo entonces ahí le importante. podría servir a usted, como usted va a hacer el enfoque ley crecer y va a ser niñez y adolescencia y mujer, usted va a ver que en ambos sentidos, de ambas condiciones de vulnerabilidad, la ley le dice que incluso la medida reparatoria no implica el mero hecho de haber tenido la sentencia, porque esa es como una de las formas de reparar, pero la forma de reparar que usted observa como eficacia no fue ni la sentencia, no fue ni una reparación integral o transformadora, y de paso la eficacia se mide solo con haber concluido el proceso sin ni siquiera dar
un verdadero acceso a la una justicia, protección, ajá, una sin siquiera protección. a la gama de derechos vulnerados independientemente, o Exactamente, sea, haya sido víctima de trata o no, porque exactamente. los procesos destaca y lo dejan entrever que, o sea, que existe vulneración a la integridad física, que existe vulneración, pero no, luego no se dice, se Vaya, absuelve, no le le voy dan a nada. mandar un extracto de como la palabra que utilizó la Cámara en un principio cuando decía, frente a un delito penal de una víctima niña o adolescente, decía, no inhibe la simultánea situación de trabajar en la reparación o restitución del derecho vulnerado. ¿Puede utilizar esa palabra para que usted diga que para usted lo que ha probado es que la eficacia del acceso a la justicia solo se mide con el dictado de una sentencia, sea esta condenatoria o sea esta absolutoria? Pero en Y ningún otro, momento la eficacia está medida en la segunda, ¿cómo decirle? En el presupuesto de restitución del reparación derecho. integral o reparación Exacto. integral, que es lo que habla la ley, reparación Correcto. Y la integral. reparación integral medida en derechos de condiciones vulnerables es restituir el derecho. Y si este no se puede restituir, repararlo, indemnizarlo, medidas que puedan en algún momento volver al escenario donde se encontraba y si no, reparar el que ya no puede ser restaurado. Entonces, eso usted midió que no hay. Entonces, usted parte de la diferencia que la eficacia, en efecto, en el derecho penal sí implica un proceso culminando con una sentencia. Pero al tener dos poblaciones vulnerables, cuando usted tuvo a bien enfocar, la restitución del derecho nunca es visto ni desde la fiscalía ni desde el proceso penal, y mucho menos cuando la víctima ya culminó un proceso y lo que sí se verificó es que hay un derecho vulnerado. Ujú. Exactamente. Entonces, mi primera conclusión sería que existe una, una ineficiencia del Sí, acceso así es. Ujú. justicia a víctimas del delito Exacto. de trata. Y cómo se llama, y esta la podemos observar desde dos aristas, que existe una falta de aplicación de la Correcto, doctrina de protección integral de correcto. derechos y Ujú. adolescencia, porque si se condena, si se condena a la víctima, se deja a un lado y de ahí si se absuelve de igual Correcto. manera. Así es. No existe un enfoque victimológico y no existe Exacto. un enfoque desde el centro, o sea, de la niñez y de la adolescencia, Del en derecho la cual, afectado, amenazado o vulnerado. No hay manera de restituir más allá de la sentencia. Ujú, vaya, y ujú. luego, también desde el enfoque, ese va a ser el segundo punto, Correcto. esa conclusión, desde el enfoque de género, porque vemos sentencias que pese a ser absolutorias, condenatorias o absolutorias, igual son Correcto. estigmatizantes y Así es. revictimizantes, porque se utiliza un lenguaje, ahí eso es muy claro, en muchas de las sentencias se aborda que las mujeres de condiciones socioeducativas que provienen de altos niveles de pobreza, de bajos niveles de escolaridad, y así lo mencionan, Ujú, están combinadas por ese tipo de situaciones a ejercer actos como la prostitución, ujú. que son propios o normales de ese tipo de estrato social. Correcto. Así lo habla en Sí, la así sentencia. es. Ujú. Entonces, uno se queda, de igual manera, el lenguaje para referirse a la niñez y adolescencia es todavía de menores. Es un Claro, lenguaje objetivizante y deja de ser un lenguaje claro. o sea, desde esa área de la niñez y adolescencia como Ajá, o sujetos sea, de todavía derecho. manejan un lenguaje Una, tutelar, todavía exacto, manejan un lenguaje estigmatizante, peyorativo, y sobre todo puede decir que el estereotipo está impregnado en las decisiones que hoy por hoy usted ha visualizado, pero más que todo un lenguaje culpabilizante de la víctima exacto. en ser víctima porque Por así lo pobre, desea o por porque ser por ser pobre, correcto. ajá, Ujú.
pobre por no tener acceso a la educación, por Así venir de es, familias correcto. disfuncionales, casi que así, Exactamente. un juez casi que así lo decía yo. Sí, correcto. Y esos son aspectos que usted señala y que le permiten concluir que en efecto la trata está incluso siendo una consecuencia de la víctima y por lo tanto hasta incluso consecuencia de la impunidad, porque casi que Exactamente. a ella la culpabilizan y termina naturalizándose que ella es la responsable. ¿Ve? Exacto. Y aparte de eso, dentro de esa eficiencia no se le da una respuesta, como usted decía, no, una No, restitución no, ajá. completa de derechos. Exacto, o sea, Hay, ahí en es lo que, donde usted combina y dice, la eficacia no solo está determinada a la sentencia, sino la eficacia también está determinada a una posible restitución de derechos, sobre todo cuando hay población de niñez y adolescencia y mujer, donde la visión de vulnerabilidad implica restituir. Si no hay restitución, reparación, situación que no se observa dentro de la eficacia y por lo tanto esta en efecto no existe o no es o no se probó que hay una eficacia en estos ajá, delitos de acceso a exactamente. la Vaya. justicia. Y Ujú. la otra sería, no sé si la voy a dividir en dos, porque la otra sería que existe una, una mera, existe como no existe reparación Correcto, integral a la víctima, exacto, sino que una mera persecución punitiva del delito en donde se olvida a la exactamente, víctima. correcto, Y ahí voy correcto, a tocar varios puntos. La falta de medidas de reparación integral exacto, que tiene la Corte, el otro punto era la falta de implementación o ausencia de programas o porque si usted tiene, la idea es que en sus sentencias que usted pudo no, analizar, fíjese que los programas los verifiqué. Según lo que me dieron el informe, tal cual usted me lo dice en los protocolos, existen pues los programas. desconocimiento, llámele al Exactamente. desconocimiento de la Por eso, institución de programas y por lo tanto ausencia en la derivación a estos programas. ¿Ve? exactamente. Por eso mismo es que programas de capacitación a la Correcto, judicatura, donde voy a exactamente. construir diversos módulos en los cuales se les enseñe las instituciones, institucionalidad, marcos Ujú, normativos especializados. exactamente. Es que lo voy anotando porque Ujú, institucionalidad, marcos normativos especializados, correcto, programas y sí, exacto. programas y ¿cómo se llama? Y habría uno que se denomine reparación, reparación integral. ¿Sí? O sí, medidas de reparación integral, porque Claro, hay que claro, claro. sensibilizarlos con eso. Sí, así es. Y no sé si sería oportuno implementar también un módulo de, ¿cómo se llama?, de sensibilización en doctrina de protección y Claro, sensibilización en... claro, claro. Ok, es que tengo que Y construir porque puede en los usted anexos tengo que... también ahora verificar que conectado con el observatorio que tiene ISDEMO y que tiene ISDEMO y el observatorio que tiene el CONAPINA, importante sería la obligación de derivar todas estas sentencias al sistema que hay tanto especial para la mujer como para la niñez y adolescencia, para de igual manera monitorear el tema de la eficacia de acceso a la justicia en estos casos y las medidas reparadoras. Es cierto, existe una base de datos que ¿Sí? señala la ley y existe, Lee. En teoría debiera hacerse, pero ni un juez lo nutre. Ese es una base de datos que la maneja el Consejo. Fíjese que ese fue un elemento que se me escapó preguntar. No, pero sí lo maneja, lo que pasa es que no le nutre de información y entonces si no se le nutre de información, lo que pasa es que no hay una obligatoriedad en que la Corte deba obligatoriamente enviar sus sentencias para que aparte de haber estadísticas, haber una sistematización, también Bueno, haya entonces esa parte debería de ir en el protocolo.
que como Y puede ir protocolo en sus tendría que ser alimentación al recomendaciones sistema. también. Y en sus recomendaciones puede ir eso. Esa es sería una medida, ¿qué tipo de medida estaríamos hablando? Preventiva. Preventiva, correcto. Ajá. Ujú. Sí, sería una medida preventiva porque de esa manera, si el consejo verifica la ausencia de medidas reparatorias, puede de igual manera generar acciones para Mm. que se hagan estas a nivel institucional. De no Y repetición no también incluso. repetición, correcto. Ujú, ujú. Ok. Más o menos así es Sí, para como que no vayan a iría. ser tantas, sino concretas y en este caso también genere usted una conclusión que Fiscalía en efecto tampoco contribuye a la restitución de ¿Y derechos, cómo la meto, maestra? Porque fiscalía teniendo, no es mi opinión. Eso, pero puede al final derivar que usted verificó en la sentencia y nunca hubo una decisión del juez porque puede que en teoría Fiscalía tampoco pida la medidas actuación reparatorias. deficiente, sí, la La actuación, actuación es que deficiente también. de Y que usted fiscalía, dentro de sus recomendaciones verifica también que Fiscalía en efecto aplique la debida diligencia en pedir medidas reparatorias y exigirlas al juez. ¿Ve? vaya, fíjese que eso le iba a decir, eso iba a ir en la parte de cómo se llama, que no se verifica la implementación, porque me he dado cuenta que en algunas de las sentencias, bueno, en una en específico, un juez dice que no va a condenar a la reparación. Uno, no condenan a la indemnización. Y otros dicen que, ¿cómo se llama? Se van a pronunciar, pero que pues se determine en sede civil, que digamos que eso podría, sí es pertinente Queda si en Fiscalía no abstracto. hace eso. Ujú. Ujú. Sí, correcto. Pero hay Ujú. otros que dicen que no se van a, que no van a condenar a reparación civil porque Fiscalía no lo solicita. Y la Por ley eso, entonces especial ahí con es donde usted en sus hallazgos puede determinó y en su conclusión verifica que también una de las deficiencias que existe es que Fiscalía hoy por hoy no promueve la reparación, no la pero solicita y el juez tampoco la dicta. pero otros jueces sí lo hacen porque la ley lo dictamina, que al Va, entonces ahí condenarse, tiene usted el parámetro de decir, necesita reforzarse a la fiscalía en poder exigir o acusar o requerir medidas reparatorias y una promoción en que los jueces sean capacitados en aplicar como debida diligencia y obligación del Estado medidas reparatorias, aun cuando fiscalía no se las pueda pedir. lo menciono, pero yo digo, no lo quiero enfatizar No tanto se porque haga yo no, profunda, pero ajá, sí tire la pincelada porque obviamente el juez no resuelve si también no tiene una solicitud. sí, porque sería Ujú. extrapetricio, Sí, correcto. Ujú. aunque la ley lo Aunque faculta, la ley ¿verdad? En lo este obligue, caso. pero usted encontró en su sentencia que hay jueces que dicen no lo voy a hacer porque no me lo probaron. ¿Verdad? No me lo pide. O sea, y así con todo el resto de medidas que las podría Sí. solicitar Fiscalía, pero eso sería ya otro tema de investigación. Sí, También. correcto, pero usted puede solo anunciar lo que parte de la deficiencia es esa ausencia en fiscalía o ese mínimo ejercicio de solicitar medidas reparatorias. Fíjese que con las recomendaciones estoy bien clara. Puede ser. Vale. Las conclusiones son las que me dan, es que tengo tantos puntos, o sea, son tantos puntos que yo los he resumido en los temas centrales, pero no sé cómo abordarlos. Sí, o sea, usted en todo caso las conclusiones vienen de los objetivos. Ajá. Usted tiene que tomar sus dos o tres objetivos y partir de unas dos conclusiones por cada objetivo. Ujú. Entonces, de Porque, eso lo encontró usted. El objetivo uno, por ejemplo, hay dos conclusiones. La deficiencia en el acceso a la justicia, usted lo probó porque no hay sentencias condenatorias en la mayoría y porque no hay incluso medidas reparatorias. De ahí la otra, dice usted, medidas por mis reparatorias. Ahí indicadores, puede lo que comprobé, los indicadores trataban que el acceso a la eficiencia buscado y analizado, ¿qué se pretende? Por el acceso a la eficiencia, digamos, desde las nociones de la Corte Interamericana, decía que el acceso a la eficiencia son muchas cosas. Primero, claro, que exista los marcos legales claro. adecuados, Ujú. la Y eso lo hay, claro. Ujú. institucionalidad adecuada.
pero que se También. apliquen esos marcos legales. Exacto. Va, Luego entonces que ahí se puede usted apliquen, concluir ajá, eso. Ujú, marcos legales especializados dependiendo ujú, de los casos, especializados en cuanto a los grupos vulnerables que pueden ser mujeres, especializados en ujú, cuanto a los grupos vulnerables que pueden ser niñez, y que a claro, partir de ello, ¿cómo se llama? Se generen respuestas correcto. eh, congruentes y especializadas para eso. Entonces, existen los mecanismos legales, existen los mecanismos institucionales. Eso se puede partir en una de su conclusión en principio. Del marco teórico, usted pudo advertir que existe ya la legislación especial ratificada por el país. De la sentencia podemos advertir, de las sentencias analizadas se comprobó que utilizan el marco normativo, pero solo lo citan, más no existe una buena mera aplicación. Y Y sobre otra todo lo que situación, usted no probó, aplican estándares nacionales tampoco. ahí es la conclusión propia suya. Entonces, existe esto, existe lo otro, pero como su objetivo es la eficacia del acceso a la justicia en la aplicación de estándar, ausencia total de aplicación de estándar. Ahí es una de sus conclusiones respecto de su objetivo y respecto de lo que va construyendo de su enunciado. ¿Qué otro Maestra, aspecto es? pero ahorita espéreme, lo terrible es que yo ahorita no le he metido la parte de la carnita de la CEDAW y de la convención y yo diciendo, ahorita tengo No, que pero ir. como eso más o Sí, menos usted lo tocó en el marco teórico, sí, entonces digamos que ahorita lo que usted va a agregarle al análisis de sentencias es que advierte que hay una ausencia de aplicación de doctrina integral, no hay no aplicación de protocolos, ni siquiera de la Convención de los Derechos del Niño, pero sobre todo no hay una aplicación de condiciones de vulnerabilidad para resolver el asunto. Igual en el ahora caso de mujeres. le quería preguntar, ¿usted sabe algo de, es que yo esa parte si no le he tocado y la maestra me dijo que la analizara y que la tenía que incluir, tengo que modificar mi marco teórico porque me dice que sí, las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia me quedan perfectas para eso, entonces yo nunca las he leído. Lo que pasa es que las reglas de Brasilia, creo que las reglas de Brasilia están en uno de los documentos que yo le mandé, pero se lo voy a subrayar. Las 100 reglas de Brasilia le correspondería, voy a ver si le mando solo el extracto de las reglas, porque son tres artículos referidos a acceso a la Niñas, mujeres, justicia a ajá, ok. población en condiciones de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, ok. Entonces, nada más son tres artículos que le dice, cuando hay un niño o niña adolescente en un proceso, se entenderá esto como lo mínimo de acceso a la justicia. Y en el caso de mujeres, se entenderá esto como mínimo. Pero es que hay algo claro. Sí, sí me lo puede, No, yo porque ahorita se va lo a voy a quedar buscar y le perfecto voy a ahorita. mandar la fotografía del artículo y de la regla que es el que usted necesariamente tiene que citar. Por favor, ajá, eso ¿Va? voy a citar y ahorita igual lo mismo, voy a agarrar uno o dos artículos de CEDAW y de convención que Ujú. más Sí, apliquen correcto. y ahí Más voy que a ir. todo, el que podría agarrar es el 7 de la Belén do Pará, porque la Belén do Pará es la que más habla de acceso a la justicia. La CEDAW normalmente habla de discriminación. La Oh, Belén do Pará es la que dice acceso a la justicia de las mujeres y es la que más la refiere. sí, Ujú. eso 7 voy de a la Belén citar. do Pará. Ujú. Es que es lo que me falta agregar, o sea, ya es Ujú. mínimo Vale. lo que me falta Sí, para mí correcto. terminar mi capítulo 4. No sé si ya Bueno, lo puedo entonces le voy probar. a mandar el extracto de la Belén do Pará del artículo 7 y el extracto de la regla de Brasil, que solo son tres artículos. Ok, Ujú, excelente, sí, ya con ujú. eso termino mi capítulo 4 porque ya le Va. relaciono estándares y voy a tener que solicitar la modificación del capítulo 3 porque yo o sea, cité la jurisprudencia en la que yo me he basado de acceso a la justicia, pero no cité la CEDAW ni cité lo que voy a Pero ese es utilizar en de la el marco convención. teórico, en el Sí, marco perdón, el teórico, marco sí, el teórico. capítulo 2. Y Pero las reglas acuérdese de que Brasilia, lo voy a incorporar. lo que tiene nada más es que, El así como parrafito. expresarlo en Ajá. palabras, en Ujú, razón de ujú. que la condición, la población objeto o las sentencias están referidas a población en condición de vulnerabilidad, niñez, adolescencia y mujeres, uno de los estándares que deben considerarse son las reglas de Brasilia, que es la que refiere
al acceso a la justicia de esta población, referido específicamente en estos 3 artículos y a medio Ok, los indica, no perfecto. los cite, porque uno de los errores del marco teórico es citar el artículo. Mm, Más bien explique lo que su artículo 1 y 2 es 3 están referidos a que en cuanto sean niñez, adolescencia y mujeres, el acceso a la justicia debe ser en estos términos. Ok, maestra, está bien, Ujú. sí. Ya Digamos se que lo voy eso es a lo que me mandar. falta incorporar. Sí, va, yo Creo se que lo voy a voy más mandar o ahorita en menos. una fotografía, el extracto de la regla de Brasil y el 7 de la Belén do Pará. Ujú. Excelente. Va, ok, Solo me va a faltar la convención y ya con eso. va, ok, está bien, no hay problema. Entonces yo se lo mando Y, ahorita en una fotografía. y estaría subiendo, voy a tratar de subir, creo que mañana a las 8 me va a poner el enlace para subirlo, Va, para que me lo revise, me dijo la sí, maestra no hay antes problema. Ujú. de que lo Sí, no hay entregue. problema, no se preocupe. Ujú. Ujú. Está bien. Va, Y voy a ver, voy a revisar de nuevo el capítulo 2 donde pudiera ir más o menos citada la Belén do Pará y las reglas de sabe, Brasil. otra Ujú. observación que tuve, lo primero era de los estándares que me faltaba, esa triangulación, y la otra es que tengo que reducir lo que he citado de las sentencias. Ujú. Yo le voy a mandar quizás a más tardar a las 8 de la mañana, donde yo pienso que lo puede todavía reducir. Ya yo se lo fui Sí, señalando. porque yo creo que Ujú. los fallos sí los tengo que dejar tal cual, Sí, claro, claro. ¿verdad? Ujú, Y de ujú. ahí como citas de puntos donde sean bien, digamos, hayan esas expresiones con falta. Exacto. Sí, Ujú, ujú, exactamente. El ok, impacto de que usted cuando va a ir analizando es eso lo que va a ir retomando. ujú, ok, Ujú. vaya, ¿Va? maestra. Pues ya se lo Perfecto. mando en una fotografía ahorita y a las 8 en punto le voy a mandar mis recomendaciones de dónde hacer énfasis de la sentencia para reducirlo. Ok, Ujú. gracias, ¿Va? maestra. Ok. Bueno, No, cuídese mucho. Buenas noches. adiós, buenas noches. Adiós.